Bueno, hola, ¿cómo están? Mire, yo soy el maestro que les va a impartir el curso de anatomía. Desgraciadamente, por el problema en que estamos viviendo, pues no se puede impartir eh, en grupo presencial. Entonces lo vamos a hacer como se hizo el semestre anterior en la plataforma de la universidad en línea. Mire, llevo yo dando clases 45 años en la Facultad de Odontología. He estado dando anatomía del primer semestre, que es anatomía descriptiva o sistemática, y anatomía de cabeza y cuello, por lo tanto tengo bastante experiencia en el conocimiento de lo que es la anatomía. Para iniciar nuestro curso vamos a hacer un breve historial de lo que es el origen de la anatomía, desde cuando comenzó a hacerse anatomía. En los dibujos siguientes o que se les van a presentar, ¿verdad? Vamos a iniciar desde la prehistoria, ¿verdad? Cómo se empezó a hacer cirugía. Aquí vemos en la medicina de la prehistoria, vemos a unos cazadores que cazaron un animal, y vemos cómo la flecha atraviesa por la parte posterior y sale por la parte inferior del abdomen. Esto indirectamente nos está hablando ya de una técnica quirúrgica en cuanto a la forma de matar al animal. Pasando el tiempo, encontramos medicina prehistórica. En la medicina prehistórica encontramos algunas patologías. Según aquí vemos un fémur normal, y acá vemos un crecimiento del fémur. Acá vemos otra parte del mismo fémur, la anatomía alterada. Se puede pensar que este crecimiento óseo es por algún golpe, que se puede considerar algún tumor, pero vemos la arquitectura del fémur, que es un hueso largo, que su longitud es vertical, es compatible con el fémur de nuestra actualidad. Aquí hace aproximadamente, han pasado ya 2500 años antes de Cristo, y aún sigue siendo igual la forma ósea estructural del fémur, no cambia. Acá en esta parte vemos una trepanación que se puede considerar, unos lo piensan que puede ser por un arma de fuego, pero como está tan perfecta esa trepanación, trepanación quiere decir perforación de la bóveda craneal para hacer una intervención quirúrgica. Vemos que puede ser esta intervención de trepanación pensando que esta persona padecía de cefaleas o migrañas, que ahora se habla de migraña, y pensando que haciendo una trepanación se disminuía el dolor. Ya de entonces se pensaba pues en hacer tipo de cirugía, y aquí vemos un ejemplo. Acá vemos un curandero, ¿verdad?, que por parte de magia quiere curar a un enfermo, ¿verdad? No sabemos cuál será su patología, pero también ahí se empezó a practicar ya la medicina no quirúrgica, pero sí lo que decimos el curandero de la tribu. Aquí en la civilización arcaica, esta corresponde más o menos a la edad antigua. Esto corresponde más o menos, como lo vemos aquí por las personas presenciales,
al Antiguo Testamento, que son judíos. Aquí estamos viendo claramente que se está haciendo una circuncisión. Aquí vemos el bisturí y el sacerdote que está haciendo la circuncisión. Se consideraba que la circuncisión era un rito religioso en los judíos y que aún se sigue haciendo, pero vemos que ya se practicaba la cirugía desde entonces. Aquí vemos un instrumento. Este instrumento se ve y se considera que se usaba para hacer la circuncisión. Aquí vemos algunas vasijas. Estas vasijas son de bronce en las que al hacer la cirugía pues había sangrado y aquí se depositaba la sangre en este tipo de vasijas. Estos son instrumentos variables para hacer la circuncisión. Este es el más clásico. Acá vemos otros instrumentos arriba. Estos instrumentos son como tipo de un estetoscopio para oír la frecuencia cardíaca. Aquí vemos esto. Acá arriba es una Biblia. Como les digo, esto corresponde a lo del Antiguo Testamento. Esta Biblia fue fechada, en la Biblia hebrea, fechada el 1299 por Salomón. Salomón en aquel tiempo pues, era del Antiguo Testamento, hijo de Rafael. Esto estamos hablando que es mucho antes de Cristo y esto corresponde a lo del Antiguo Testamento. Aquí vemos otro tipo de trepanación que sí vemos realmente que fue practicada con algo, un instrumento por su contate semejante a este tipo que tenemos aquí, porque no se tenían los instrumentos necesarios para hacer este tipo de cirugía y se piensa o que pueda ser también una herida por arma punzocortante, como vemos esta pequeña perforación. En el periodo antiguo Egipto, aquí esta fotografía nos está representando cómo hacia el proceso de balsamar a los reyes, no reyes, sino eran los faraones, y para hacer este proceso se usaban sustancias químicas, más bien eran sustancias químicas que se adquirían de la herbolaria, se llama, ahora se llama, la forma de preparar esas sustancias fitofármacos. Y en aquel tiempo pues eran esencias de perfumes para conservar el cuerpo y pues actualmente se encuentran todavía las momias de Egipto en los museos conservadas por la técnica que se usaba en ese tiempo. Eh, Aquí vemos en este tiempo ya un adelanto muy grande en la cirugía. Aquí vemos una patología de estas pequeñas, como tipo ámpulas. Se piensa que era la viruela, ¿verdad? La viruela, como parte de conocimiento, en México antes de la conquista no había viruela ni sífilis. Las personas que nos trajeron la viruela y la sífilis fueron los españoles en tiempo de la conquista. Eso como parte de conocimiento para ustedes. Pero aquí vemos una técnica quirúrgica en la que vemos las fosas nasales, que es la región nasal, que probablemente esta persona perdió parte de las alas de la nariz, ya sea por una patología, que pudo ser un cáncer de la nariz que se le da el nombre de cáncer espinocelular o vasocelular, que calcome la ala de la nariz, o puede pensarse que puede haber sido por algún arma de fuego en un combate. Vemos la técnica quirúrgica que se hace un colgaje de la región frontal, ¿verdad? Y se reconstruye, como vemos aquí, ¿verdad? El colgaje de la región frontal, ¿verdad? Se desciende haciendo la forma de la nariz, de las fosas nasales. Vemos unos pequeños cánulas, pienso que en aquel tiempo pues eran como especie de carricillo
y esto era para que conservara la vía permeable de las vías respiratorias, ¿verdad? Y conservarle y darle forma a las fosas nasales. Esa técnica quirúrgica actualmente se sigue realizando, no ha cambiado mucho para hacer la reconstrucción de las fosas nasales con este tipo de colgaje. Acá vemos una serie de instrumentos. Miren, vemos que los primeros instrumentos, todos estos 3 instrumentos, ¿verdad? Y estos otros 3 nos están hablando que ya también se empezaba a practicar la extracción de las piezas molares, porque este tipo de pinzas no es para intervención quirúrgica, pero sí se hace intervención quirúrgica desde el punto de vista odontológico haciendo las extracciones molares. Estas son un tipo de tijeras, este es otro tipo de pinzas para extracción molar, este es otro tipo de tijeras, este es otro tipo de pinzas para extracción molar, pero ya existían desde entonces eh, la técnica para hacer las extracciones molares. Acá vemos unas tijeras, otro tipo de pinzas, pinzas con dientes, otras pinzas con dientes de diferente forma, en forma de dientes de ratón. Acá vemos otras pinzas que tienen forma para dar más resistencia al hacer presión, otro tipo de pinzas, y aquí vemos otro, según pienso que se usaba las pinzas viendo la dificultad de la extracción molar. Esto que vemos aquí se puede considerar como un portabujas o una pinza hemostática, pero se puede considerar que es un portabujas porque aquí vemos ya las diferentes agujas que se usan actualmente, que son las agujas rectas y curvas que se usan a, igual de la misma forma actualmente, como les digo, no han cambiado mucho, ¿verdad? Vemos en la edad antigua china también se empezó a practicar ya la cirugía desde entonces. Aquí vemos una serie de bisturís. Este tipo de serie de bisturís se usaba para hacer la operación de las hemorroides y las varices, o sea, de la varices de la flebitis de los miembros inferiores, sobre todo en las mujeres después de los partos que quedaban con la flebitis. Entonces estos son diferentes tipos de bisturís que se usaban desde entonces y este tipo de bisturí se asemeja mucho a los que se usan actualmente y este otro que tenemos aquí también se asemeja mucho al que se usa actualmente. La medicina del periodo hipocrático. En este periodo hipocrático fue el renacimiento de la medicina realmente porque consideramos que Hipócrates y Aristóteles, Platón, Sócrates, Empédocles, eh, Pitágoras, eh, Anaxímenes, Anaximandro, todos estos fueron filósofos de la Edad Antigua, pero la Edad Media, el periodo hipocrático, fue el renacimiento más importante que podemos considerar de la ciencia, de lo que es la medicina. En aquel tiempo, aparte de que se empezó a practicar la medicina, estos filósofos escribieron libros de biología, de astrología, de matemáticas, hicieron la filosofía antigua. Un ejemplo de la filosofía antigua, buscaban el arjé. El arjé en griego quiere decir origen, devenir de una cosa. Entonces se buscaba el origen del mundo, el devenir del mundo. Un ejemplo del primer filósofo que narra la historia, vamos a decir que es Anaxímenes. Anaxímenes es un filósofo que decía que el mundo procedía del agua y él sacaba por conclusión, o sea, un silogismo que decía que si el universo, el cielo, las nubes son de agua, ¿verdad? Las nubes tienen agua, el mar tiene agua, las plantas tienen agua, nuestro cuerpo tiene agua, por lo tanto el mundo procede del agua. Eso era una hipótesis de un filósofo. Anaxímenes eso decía, Anaximandro decía, tenía otra teoría.
decía que procedía del mundo del fuego, porque decía que todo tenía temperatura. El sol da temperatura, ¿verdad? El agua tiene una temperatura, nuestro cuerpo tiene una temperatura, el medio ambiente hay una temperatura. Entonces decía, por consecuencia, procedemos del fuego. Y así desde entonces se hace la pregunta de dónde procedemos, y aún se sigue haciendo esa pregunta de dónde procedemos en la filosofía contemporánea, que así se llama. Regresando al periodo hipocrático, en este tiempo fue el renacimiento de la medicina realmente, ¿verdad? Aquí vemos una serie de instrumentos ya más organizados. Podríamos decir que es un instrumento médico que tiene cuchillos, sondas, tenemos también portabujas, tenemos unos forceps, ¿verdad?, que se usan para los trabajos de parto difíciles. Vamos a ver aquí, por ejemplo, estos que están aquí, podemos considerarlos que son como los forceps. Los forceps son para cuando hay un trabajo de parto que no puede salir el producto por el canal vaginal, ¿verdad? Esta parte agarra la porción cefálica y con estas dos, son dos iguales, se hace como una especie de pinza y se hace la extracción. Por eso estos son forceps. Aquí vemos una aguja para insertarse. Aquí vemos un bisturí. Aquí vemos diferentes formas de hojas de bisturí. Vemos una pinza de disección sin dientes, que es la que se usa actualmente. Los bisturí que se usa actualmente, ese es el parecido que se usa actualmente. Todos estos pues son rudimentarios que se usaban, según ellos los utilizaban, cuáles eran los más prácticos en la técnica quirúrgica. Aquí vemos también, es una pinza de disección, ¿verdad?, sin diente, está desgastada, no está completa como esta otra, y esta es el tipo de pinza de disección sin dientes que se usa porque hay con dientes. La pinza de disección con dientes se usa para suturar la piel, y la pinza de disección sin dientes como esta es para cirugía de cavidad abdominal, para no perforar una víscera hueca como intestino, porque los punta de los dientitos son como si fueran dos dientitos de ratones. Aquí vemos, miren, esta es la edad de la época, la ciencia de la época romana. Bueno, aquí es muy importante que en la época romana hubo el Imperio Romano. El Imperio Romano era un imperio que quería conquistar parte de toda Europa, todo el mundo oriental, occidental. Si nosotros conocemos algo del Nuevo Testamento, cuando pues Cristo nació en Jerusalén, en Belén, y esos pueblos eran dominados por los romanos, entonces su imperio lo extendieron hasta por aquellas partes del mundo. Entonces precisamente era un imperio que quería conquistar todo el mundo. Aquí vemos que ellos usaban carros para transportar, hacían hospitales que eran movibles, ¿verdad? Se llamaban hospitales de campiña, o sea, de guerra. Y aquí vemos cómo una persona fue amputada de un miembro inferior, ¿verdad?, y está siendo transportada al carro para llevarlo al hospital. Aquí vemos una persona que tiene otra sin miembro inferior, también por las batallas que eran, pues eran unas carnicerías en aquel tiempo, ese tipo de batallas, y los romanos pues tenían ya médicos que se especializaban para hacer todo este tipo de cirugías. La ciencia de la época romana fue muy importante para darle auge además a la cirugía. Aquí vemos una serie de instrumentos, mire, aquí vemos vasijas. Estas vasijas son de bronce, las cuales se usaban para recibir sangre o desechos de la técnica quirúrgica que se efectuaba. En esta parte, mire, vemos muy bien claramente diferentes tipos de pinzas. Este tipo de pinzas no son desde el punto de vista para médico cirujano, sino son para odontólogo. Mire, aquí vemos este tipo de pinzas, yo pienso que son para la extracción de las molares, de las últimas molares, pues de las molares anteriores, incisivos, caninos. Aquí vemos este instrumento como lo vemos,
es un espejo vaginal, ¿verdad? Que se parece mucho a los que se usan actualmente para hacer exploración ginecológica. Este otro es un instrumento, un dilatador automático que se usa actualmente cuando haces una intervención quirúrgica de cavidad abdominal para tener la área abierta sin que el ayudante tenga que sostener los dilatadores. En la parte inferior estos se cierran como si fueran una pinza y esto se dilata para hacer campo y hacer visible más la técnica quirúrgica. Este es otro tipo de dilatador automático, como les digo, en este se cierra, ¿verdad? Como si fuera un tornillo, un sacacorchos, ¿verdad? Se va cerrando este tornillo y al cerrarlo este se va abriendo como sacar un corcho de una botella de vino. ¿Verdad? Aquí vemos en esta parte, este es un martillo, ya se usaba también la ortopedia en aquel tiempo. Estos son clavos y estos son placas para cuando había una fractura expuesta, se consolidaba uniéndola con placa y estos son los clavos que no son tornillos, son clavos. Ahora se usan tornillos y taladros. Estos eran para poder clavar el, el clavo en el hueso y estas serían las placas para poder confrontar una parte ósea con la otra y así no que no se separaran los huesos y pudieran solidificarse el hueso. En aquel tiempo, por la iglesia estaba prohibido hacer las cirugías en el cuerpo humano, entonces para el conocimiento de la anatomía se considera todavía actualmente que los órganos del porcino son muy semejantes a las del ser humano. Entonces empezó a hacer la cirugía en los porcinos, ¿verdad? Viendo sus órganos, como les digo, que se parecen mucho el corazón, los intestinos, el páncreas, el hígado, del ser humano, y por eso empezó a hacer cirugía en el porcino. ¿Verdad? Entonces, como les digo, estaba prohibido por la Inquisición aquella persona que violara un cuerpo, pues sería quemado ante el público porque era una falta muy grave. La medicina del Islam pues también fue una época muy importante en el desarrollo de la cirugía. Aquí ya vemos que en ese tiempo ya se empezó a practicar las técnicas quirúrgicas en seres humanos, en cadáveres. Aquí vemos al maestro cómo está haciendo una intervención quirúrgica en la cavidad abdominal. Aquí vemos, él está demostrando las partes anatómicas al hacer esa intervención quirúrgica y aquí están los alumnos a un lado, miren, están sorprendidos, comentando, ¿verdad?, lo que ven, el maestro explicando las partes anatómicas. En la Edad Media, ¿verdad?, fue una etapa pues ya más avanzada en lo que fue la medicina, en lo que corresponde a ontología, en lo que corresponde a los hospitales, ¿verdad? Aquí vemos cómo, ya este es un hospital, ¿verdad? Vemos, miren, aquí al fondo vemos que está la cocina preparando los alimentos. Enseguida vemos a no son médicos, se les llamaban barberos. Barberos eran los que cortaban el pelo, pero se dedicaban a hacer medicina. Aquí vemos una curación, vemos que al hospital va entrando una persona probablemente con problemas de columna o por la edad que no puede caminar, que usa un tipo de muletas. Aquí vemos a una persona que la están haciendo una exploración de la cavidad abdominal. En este vemos que están haciendo una extracción molar. Aquí vemos uno que, como le digo, se les llamaba barberos a los que hacían las técnicas quirúrgicas y los que hacían las extracciones molares. Vemos que a una persona le están cortando el pelo. Acá vemos otra extracción molar, pero vemos que no usan en ese tiempo la anestesia. Aquí vemos la expresión de dolor del paciente al extender los brazos. Acá al fondo vemos
que esta persona está preparando medicamentos en forma de verbaje, ya sea que fueran antisépticos, analgésicos, pero aquí vemos otro tipo de técnica quirúrgica. Estos son exsanguíneos. Exsanguíneos era que se le extraía al paciente sangre pensando que al extraer sangre salía el mal del paciente y se iba a curar, y eso se hizo por muchos años los exsanguíneos, pensando que eso mejoraría la patología del paciente. Esta época fue una de las épocas del siglo XV, siglo XVI, fue la época de los maestros, ¿verdad?, de la enseñanza. Estas eran las escuelas, pero las escuelas no eran salones, sino eran portillos. Aquí vemos los portillos, ¿verdad? Y en aquel tiempo no había cuadernos para hacer lo que el maestro explicaba y escribir lo que el maestro explicaba. Se usaba una tábula, se llamaba tábula rasa. La tábula rasa se preparaba, ¿verdad?, era una tabla y se derretía parafina. La parafina es la que se produce de la miel. Las abejas la producen con la miel y ahí saca la parafina. Todas las noches los alumnos en una tabla derritían la parafina y hacían su tabula rasa lisa, que quiere decir tabla lisa, que al ir a este tipo de escuelas el maestro dictaba y los alumnos con un punzón de metal hacían el escrito que más les importaba. Se lo tenían que aprender de memoria y en la noche otra vez hacían su tabula rasa nueva. Esta fue una de las épocas más, más pues importantes de la medicina y de los maestros. Aquí vemos, miren, la inquietud de los alumnos. Vemos cómo está aquí con la tabula rasa escribiendo, el maestro enseñando en los portillos, ¿verdad?, que ahora son los corredores de las escuelas, porque no había salones muy específicos para ese tipo de enseñanzas, ¿verdad? Vemos aquí a gente adulta que le interesaba el aprendizaje, gente no muy adulta, ¿verdad? Aquí vemos otro maestro enseñando especie como de música. Acá vemos otro maestro escuchando, pienso que está enseñando como literatura, y están sorprendidos los alumnos oyendo al maestro, ¿verdad? Aquí está el maestro enseñando. Acá vemos en, en, en esta parte a un religioso, ¿verdad?, etcétera. Aquí vemos a una persona escuchando, meditando lo que oye, ¿verdad?, para aprender algo. Y acá esta persona le está diciendo, vengan a escuchar lo que dice el maestro, ¿verdad? Este es el maestro, este está azorado con la expresión de la cara de lo que dice el maestro. Este es un soldado que va también al aprendizaje. Esta persona, pues aquí vemos, miren, este es como una tabula rasa, ¿verdad?, que está enseñando a los alumnos. Están sorprendidos de como está sorprendido de lo que está aprendiendo. Ya es un hospital un poco más formal. Este personaje que va entrando pues es la enfermera que le lleva el alimento al paciente que está hospitalizado. Aquí lo vemos. Aquí vemos en esta parte inferior una amputación de un miembro inferior. Este es la cegueta con el serrucho. Aquí están discutiendo los médicos la forma de tratar a los pacientes hospitalizados. En esta parte vemos a un sacerdote que está confesando a un moribundo. Este que vemos aquí es como especie de un calentón para el medio ambiente del hospital. Aquí vemos en esta parte, ¿verdad?, un descalabrado que le está haciendo la limpieza para hacer la cirugía. Miren, aquí vemos más bien ya la práctica odontológica. Miren, aquí vemos ya un hospital portátil,
de uno. Esto no es médicos, no son médicos, sino son barberos, como les digo, ¿verdad? Mire, aquí vemos carretes de hilo, ¿verdad? Vemos aquí el hilo, ¿verdad? Y luego vemos que está haciendo la extracción molar. Aquí vemos cómo la expresión de las manos, pues siente dolor el paciente. El personaje que está acá atrás está la esposa, pues pensando como la expresión de la cara que dice, ay, cómo le dolerá, lo dolerá a mi amor la extracción de la muela, mire, pobrecita, está sufriendo. Pero fíjense, aquí vemos en sus manos una inflamación, otra inflamación. Esta persona también tiene inflamación. Nos está hablando de una artritis reumatoide ya. Bien, acá vemos a otra persona. Esta persona vemos que puede ser ya parte que un médico que está haciendo la técnica quirúrgica de la extracción de una catarata. Acá vemos que es el ayudante que para que no se mueva el paciente. Desde aquel tiempo ya había prótesis, pero fíjense qué sofisticadas estaban ya. Estas prótesis, pues al no tener el miembro superior, la persona con todo este tipo de resortes, ¿verdad? Ganchos, ya tenían movimiento. Aquí vemos, mire, toda la técnica de tipo de pequeños engranes. Miren, ahí están los engranes de cada dedo que hacían que el mecanismo de los tendones extensores y flexores. Pero ya fíjense la imaginación que tenían en aquel tiempo los que se dedicaban a practicar la cirugía. Mire, este es una prótesis de un miembro inferior también. Esta es la de una mano, este es un brazo y antebrazo. Aquí regresando a lo que corresponde a odontología, ya había pues prótesis. Estos podemos decir que serían como tipo de puentes, ¿verdad? Para los incisivos superiores e inferiores que se fijaban con este tipo de alambres a las piezas de los molares premolares, molares anteriores. Este podemos decir que es un incisivo lateral, pero ya se ponían desde entonces tipo de, podemos decir que eran como pues prótesis, ¿verdad? Pero ya en ese tiempo se usaba ya ese tipo de trabajos en odontología. Acá vemos en esta mesa una serie de instrumentos, ¿verdad? Miren, aquí vemos, este es una pinza hemostática. La que está acá arriba es una pinza de anillos que se usa para cirugía de cavidad abdominal y poder hacer presión sobre los intestinos que no los perfora. Este es un tipo de compás para hacer medidas. Este es otro, esta es otro tipo de pinza hemostática. Hemostatum quiere decir, hemos es sangre, statum de tener un sangrado por medio de pinzado. Este es otro tipo de pinzas de anillo para poder agarrar parte de las paredes de la cavidad abdominal que son intestinos que no los perforan. Si yo agarro un intestino con este tipo de pinzas, pues lo voy a perforar. En cambio, este tipo de pinzas con anillos no perforan los intestinos. Aquí vemos un tipo de bisturí. Este es otro tipo de pinzas hemostáticas. Aquí vemos otro tipo de pinzas. Estas pinzas son semejantes a las que usan, que se llaman pinzas de Alice, que tienen unos dientitos muy finos, pero por sus distancias de los bracitos no tienen mucha presión y estos, aunque tengan piquitos, no perforan los intestinos por las partes distales que no hacen mucha presión y son iguales a las que se usan actualmente, que se llaman pinzas de Alice. Aquí vemos, vamos a decir que es como especie de un martillo para los ortopedistas. Este es un tipo de jeringa para inyectar. Por aquí vemos el émbolo, la aguja, que ya se usaba desde entonces. Aquí vemos este tipo de cegueta con serrucho para hacer una amputación de miembros inferiores superiores
Aquí vemos otro tipo de cegueta, pero para hacer otro tipo de amputaciones, pienso que de algún dedo, porque este es muy pequeño. Vemos las pinzas rectas que se usan actualmente, igual. Vemos una navaja de rasurar, las que se usan actualmente todavía para hacer afeitarse. Aquí vemos una como tipo de bisturí, este es un bisturí, es otro tipo de bisturí. Entonces ya teníamos desde entonces un conjunto de instrumentos quirúrgicos, ¿verdad?, para hacer cirugía. Esto corresponde a la edad, bueno, al 1949, ¿verdad? El Renacimiento, pues en la época del Renacimiento fue muy importante, como su nombre lo dice, renacimiento, ¿verdad? Vamos a explicar lo del Renacimiento, que es una cosa muy importante desde el punto de vista histórico. En el tiempo del Renacimiento empezó el arte y la ciencia. El arte y la ciencia podemos, si ustedes, este dibujo que vemos aquí, estos frescos, fueron dibujados por Miguel Ángel, ¿verdad? Entonces precisamente se llama el arte y la ciencia. La ciencia es lo que estamos viendo y el arte, que es la pintura, pero vamos a hacer una relación muy importante. Estos dibujos están en la Capilla Sistina, fueron dibujados por Miguel Ángel. Miguel Ángel, pues ustedes han oído hablar de Miguel Ángel, que hizo el David, que está en la Capilla Sistina. Otro obra de arte muy importante es la Pietad. La Pietad es cuando la Virgen recibe el cuerpo de Cristo, que es bajado de la cruz, que también fue hecha por Miguel Ángel. Miguel Ángel, sus dibujos, bueno, este personaje se considera que es el Dios Padre, ¿verdad?, con el universo, y estos, ¿verdad?, es pues, el ser humano, pero Miguel Ángel lo consideró como Dios Padre. Es uno de tantos de los frescos de Miguel Ángel, pero fíjense, para hacer la perfección de la expresión de la cara, la forma de los dedos, ¿verdad? Estos pequeños pues son defectos ya por los años, siglos que han pasado, los siglos, ¿verdad? Pero miren la forma de las plantas de los pies, los dedos, véanlos cómo están perfectos, ¿verdad? La mano, cómo está perfecta, pero él, ¿cómo logró hacer estas obras de arte tan perfectas? En aquel tiempo, pues, como les decía, la iglesia no permitía que se trabajara en los cuerpos humanos la anatomía para conocer las formas, estructuras de los vasos, arterias, nervios, músculos, su forma. Entonces lo que hacía Miguel Ángel, se iba y sacaba de los panteones los cadáveres, ¿verdad?, y se los llevaba a su casa y los disecaba viendo primero la piel, cómo era, ¿verdad?, aun cuando era muerta la persona, cambiaba, claro, la coloración de la piel, pero disecaba la piel y veía cómo estaba inmediatamente el plano constitutivo siguiente, que era el tejido celular subcutáneo, lo veía objetivamente. Después veía los nervios, veía las arterias, las venas, cómo eran, cómo estaba la vena, de qué color era la vena, que era azul, ¿verdad? Y aun cuando el paciente estaba muerto, se distinguía la arteria cambiando un color ya no muy rojo, pero un color vino, y veía cómo eran las venas, cómo eran las arterias, cómo eran los nervios, cómo eran la forma de los músculos. Se le quedaban grabados hasta llegar a la parte ósea. De allí el conocimiento perfecto de la anatomía, disecando los cadáveres, él logró llegar a hacer estas obras perfectas de arte que todavía aún se conservan y son una de las obras de arte más importantes que existen en el mundo, aparte de otras obras de arte de Leonardo da Vinci, ¿verdad? Pero esto es como digo, es el arte y la ciencia. La ciencia porque precisamente aquí está. Ya empezó a hacerse la anatomía posteriormente, el arte, la ciencia, la anatomía, dibujando, haciendo anatomía. Esta es la región de cuello, ¿verdad? Aquí vemos el músculo esternocleidomastoideo, el hueso ioides, la región suprayoidea y la región infrayoidea, con los músculos, cómo los dibujaban. Esto es la misma parte anatómica, pero esta parte anatómica es más superficial y esta es más profunda. Aquí vemos
pues no se distingue qué es la carótida interna, carótida externa, pero sí dibujan muy bien el músculo esternocleidomastoideo. Se llama esternocleidomastoideo porque se inserta en la apófisis mastoides, en la clavícula y en el esternón, por eso recibe este nombre, esternocleidomastoideo. ¿Verdad? Acá vemos otras partes anatómicas que es el miembro inferior, ¿verdad? Que son los carpos, metacarpos, falanges y carpos. Estos son los, ¿verdad? Vemos que son tipos de huesos, ¿verdad? Que tienen forma irregular, huesos cortos, ¿verdad? Que tienen forma regular, ¿verdad? Pero ya se empezaba a hacer anatomía y vemos dibujos de anatomía, ¿verdad? Pero estos dibujos de anatomía hay que considerar que los que empezaron a hacer estos tipos de dibujos se imaginaban, ¿verdad? Cómo podían ser los músculos por su forma de la expresión al dar rotación del cuello, ¿verdad? Miren, aquí ven en el siglo XVII, esa persona que ven allí del sombrero es el doctor Almaguer. Desde entonces ya era maestro del siglo XVII, fíjense. ¿Cuántos siglos han pasado? 16, 17, sí. ¿En qué siglo estamos ahorita? En el siglo XX. ¿Cuántos siglos han pasado? Cuéntenle, 17, 300 años. Y ahí está el maestro, él es el maestro Almaguer. Está trabajando, ¿verdad? Ya la anatomía directamente, miren, aquí es el antebrazo. Aquí hay tres nervios, el nervio radial que corresponde a esta parte, y luego este es el nervio mediano, lo está demostrando, ¿verdad? Que viene del plexo cervical, aquí viene tres nervios, el nervio radial, nervio mediano y nervio cubital, y miren cómo están azorados los alumnos, así como ustedes están azorados ahorita, que yo soy esa persona que no les cuento mentiras, pero este soy yo, ¿verdad? Esta es mi expresión facial, ¿verdad? Así tal cual, ¿verdad? Interesante. Muchos me dicen que me parezco mucho a Trump, pero no es cierto, Trump está más feo que yo, ¿verdad? Aquí vemos, miren, más la práctica odontológica. Vemos, miren, aquí cómo está extrayéndose uno de los molares anteriores. Aquí vemos una extracción de un incisivo lateral. ¿Verdad? Aquí vemos que ya, aquí vemos, mire, este paciente tiene un absceso molar y se le hizo una canalización, ahí está, para que saliera la pus de un absceso molar, de un molar superior. Aquí está preparándose el paciente para la extracción de un molar. Esto no es práctica de un odontólogo, esto parte de un otorrino porque le está haciendo limpieza de un oído. Aquí sí vemos la práctica odontológica muy claramente que está haciendo la extracción de un incisivo superior. Acá vemos la extracción de un molar posterior, ¿verdad? Vemos cómo están la tipo de pinzas para lograr alcanzar la molar posterior. Aquí vemos la extracción de un infante, lo tenemos envuelto en una sábana para que no haya movimiento y poderle hacer la extracción molar. Acá pues vemos la extracción molar de un molar superior y este es el tipo de pinzas que se usa por la distancia que se ve. Acá vemos otro tipo de dibujos en los que nos demuestra que ya la técnica de la odontología pues se practicaba desde entonces, miren. Aquí está, vemos otro paciente. Estos son otros instrumentos que no son de odontólogo. Este es un diapasón para medir la agudeza auditiva. Este es un bisturí, este es como un estetoscopio, ¿verdad? Para oír la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, este es otro tipo de instrumentos, pero ya estaba las técnicas quirúrgicas desde el punto de vista odontológico, de cirugía de oído, de ojos, de la cavidad abdominal, cómo fue progresando la cirugía desde la edad de la prehistoria hasta nuestro tiempo, cómo va progresando, cómo vamos demostrando la... Miren, este es un dibujo muy bonito en el que, miren, primero vemos aquí, ¿verdad? Que si ustedes se ponen a estudiar, ¿verdad? Y son muy empeñosos y se dedican realmente a su carrera de odontología, miren cómo se junta el dinerito, ahí se ven los montoncitos, miren, este ya tiene aquí pues bastante, miren,
yo pienso está para comprar así como ya unos perros calientes, una coca, etcétera. Miren, aquí está el montoncito de dinero, aquí está la cajita para echar. Si ustedes no solamente van a trabajar por el dinero, sino por vocación, pero miren, vemos la expresión primero del paciente, ¿verdad? Vemos del paciente que le está doliendo porque cómo cierra las manos, ¿verdad? Y el barbero pues está muy tranquilo haciendo la extracción molar. Los chiquillos estos pues están riendo de la expresión del señor y la señora siente el dolor que ve la expresión de la cara al tocarse la mejilla con su mano y persona pues está como burlando de él, ¿verdad? Y estos pues también se están riendo de él, pero la señora esta pues está azorada de cómo soporta el dolor, pero miren cómo se practicaba ya la odontología en la calle, pero recibía su recompensa, porque el médico debe vivir de lo que uno trabaja. Claro que no hay que ser eh, excesivos en la cobranza, sino hay que ayudar a apoyar a los pacientes cobrando lo que es justo nada más. Miren, aquí vemos lo, lo que se vio anteriormente, pero ya más sofisticado. Aquí vemos ya lo que llamamos actualmente los frenos. Miren cómo eran en aquel tiempo. Este era ustedes han visto unos frenos que se usan por delante de la región mentoniana, la parte anterior para ir ajustando. Mire, estos se siguen usando actualmente. Ahora ya pues hay otras técnicas, ¿verdad?, que se usan alambres en la parte anterior, en la parte posterior pueden usar resinas, siempre que se haga extracción de los molares, últimos molares que están aventando a los incisivos que hacen la deformidad de la expresión de las regiones alveolodentales, ¿verdad? Eso lo vemos, mira, aquí vemos los implantes que actualmente pues andan muy de moda, pero en aquel tiempo ya se hacían los implantes, miren, aquí están haciéndose un implante, este es un puente, miren, un puente de hecho de metal, ya se hacían los puentes desde entonces. Esto es una pinza para la extracción molar. Bueno, esto se puede decir que es como un instrumento para ver la nasofaringe. Esto se llama rinoscopio, ¿verdad?, para ver las fosas nasales, este instrumento, ¿verdad? Estos instrumentos pues son de un otorrinólogo que se usa actualmente para hacer intervenciones quirúrgicas de la nariz, de la garganta. Pero miren lo adelantado que ya estaba la odontología desde entonces, para que piensen que la odontología no es reciente, sino existe desde que existe el hombre. Este es un instrumento muy clásico para la extracción molar, como dice extractor, un extractor dental del siglo XVIII, ¿verdad?, con un mango de hueso. Era elegante aquel extractor, mira, pero con este se enganchaba se buscaba a lo que le quedara mejor como un tipo de sacacorchos. Estos son instrumentos para un oftalmólogo para quitar cataratas, que pues no tiene nada parecido a los instrumentos de un cirujano odontólogo. Mira, aquí está quitando la catarata, esto que se ve es la catarata, se está haciendo la cirugía, ¿verdad? Ahora, aquí ya vemos el siglo XIX y siglo XX, ya realmente pues es donde se abren las escuelas de medicina para practicar una de las primeras materias que se llevan tanto en médico cirujano como en médico odontólogo, la cirugía en práctica, disecciones en cadáveres, pero primero se lleva, como ustedes son del primer semestre, llevan anatomía descriptiva o sistemática, que daremos bien la definición de anatomía descriptiva y anatomía topográfica. Aquí estamos viendo ya una cirugía a cielo abierto. Aquí está haciendo la cirugía de la cavidad torácica, pienso demostrando la área cardíaca. Aquí esta persona está trabajando la palma de la mano, el antebrazo. Acá está trabajando el miembro inferior. Esta parte que corresponde
es una región que se le llama la región inguinal esta. O sea, varios alumnos no solamente trabajan, son de diferentes grupos, pienso, porque miren, esta es la región inguinal, se ve aquí. Esta es otra región, es la región del miembro inferior. Acá vemos la región de la rodilla. Acá vemos la región del área cardíaca. Aquí vemos la región suprayoidea que otra persona lo está trabajando. Acá vemos la palma de la mano y el antebrazo. Entonces los cadáveres se aprovechaban totalmente, como se deben aprovechar actualmente. Pero ya está en ese siglo XIX, siglo XX. Llegamos a nuestra época, que es el siglo XX. Esta es una cirugía a cielo abierto, esta es una cirugía de corazón. Vemos, se llama cielo abierto porque se ve todo, las áreas anatómicas, ¿verdad? Acá vemos, miren, lo que veíamos anteriormente, los implantes, pero ya aquí vemos, ya con la técnica quirúrgica, que este lo hace no solamente el cirujano maxilofacial, sino ya hay una maestría para hacer implantación, hacer los implantes. Vemos aquí, ¿verdad?, el centro del implante, ¿verdad? Este es un para hacer extracción del flujo sanguíneo. Este implante pues está haciendo en el maxilar inferior. eh, Aquí está el canino, esto es incisivo lateral, incisivo medio, ¿verdad? Este es un espejo para hacer campo, y aquí está un dilatador. Este es un dilatador manual, no es automático como los que vimos anteriormente, pero sí hay automáticos. Este es como especie de un taladro para introducir, ¿verdad?, la punta del implante. Pero ya en nuestra actualidad, se llama cirugía robótica. ¿Qué quiere decir la cirugía robótica? Por ejemplo, estamos en México y yo como médico cirujano, ¿verdad?, como especialista, quieren que opere un paciente en Houston. Y yo les digo, yo no puedo ir. Entonces, con el sistema electrónico que tenemos, del sistema de computación, ¿verdad?, yo hago la cirugía a distancia. Por eso se llama medicina robótica. Yo muevo desde de donde estoy sentado, ¿verdad?, los botones, y la cirugía, como es robótica, a veces es mucho más perfecta que la misma mano humana cuando está haciendo la cirugía en sí. Y aquí vemos, miren, todo está esterilizado, todo está cubierto por bolsas. Esta es el área quirúrgica. La parte posterior, pues aquí vemos una mesa que se llama de mayo, donde se ponen los instrumentos. Aquí esta sí es la cirugía, esta se llama una cirugía endoscópica, en la que se meten instrumentos en la cavidad abdominal, y por un fluoroscopio estamos viendo lo que estamos haciendo de cirugía. Se meten tres tubitos, dos, uno que es el bisturí, otro es el cauterizador en lugar de suturas, y el otro es un foquito. Y son tres orificios los que hacen al diámetro de medio centímetro, de tal forma que si quito una vesícula, el paciente sale y se da de alta al día siguiente. Entonces ahorita actualmente pues esta es la técnica quirúrgica, se está realizando actualmente. Entonces miren, esto es una introducción de lo que es la anatomía, tanto de odontología como la anatomía de la práctica quirúrgica del médico cirujano. Pues nadie les da este tipo de introducción, nada más dicen, empiecen a... Claro que yo les dije que estudiaran el primer capítulo, el segundo, el tercero y el cuarto capítulo, ¿verdad?, para empezar en sí, pero quería que supieran desde cómo comenzó, desde cuándo comenzó la cirugía, y las técnicas que se usaban y las técnicas que se usan actualmente. Nos estamos viendo, y lo más pronto posible les voy a mandar lo que es definición de anatomía sistemática o descriptiva, y la definición de anatomía topográfica muy didáctica, ¿verdad?, para que estén repasando el capítulo primero, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y si es posible comiencen con el 5, que es columna vertebral, porque ya comencé y voy muy rápido.
y les van a mandar una serie de preguntas sobre cada capítulo que se está desarrollando y sobre eso se va a basar el examen. Entonces nos estamos viendo, ¿verdad?, para los siguientes capítulos. Ándeles pues.